Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la Cátedra Muisca. Hoy la conferencia es sobre calendarios muiscas con Clara Inés Ángel. Los dejo con ustedes. Hago una cenita para cambiar las diapositivas porque no está funcionando el cambio. Gracias a nuestros ancestros que nos están permitiendo la decodificación de todos estos signos y símbolos. A todos, gracias. No voy a nombrar a todas las personas que hicieron posible esta conferencia, pero quiero nombrar a mi madre, que está aquí, porque muchas de sus cosas no las he acompañado ni a sus misas ni a su tiempo por estar investigando estas piedras. Voy a empezar a nombrar algunas maneras que emplearon los antiguos. Formas que emplearon nuestros ancestros peruanos para registrar los tiempos y las historias, llamados quipus. Estos materiales hechos con cuerdas y anudados nos permiten conocer hechos y maneras como ellos contaron. Aquí abajo vemos, gracias a las ilustraciones del investigador Poma de Ayala, unos dibujos de un aparatico que se llama la yupana, que voy a mostrar enseguida. También otras culturas emplearon los bambús y tienen con signos codificados sus historias, sus tiempos y lo que ellos veían en la bóveda celeste. Muchas culturas, muchos pueblos plasmaron sus ideas y sus maneras de contar en distintos soportes. Esto que vemos acá es egipcio y están narrando puntualmente hechos y cosas que ellos nos quisieron dejar consignadas. Esta serie de dibujitos se parecen de alguna manera a lo que tenemos aquí en América o en Bacatá o en Huequetá. La mayoría de los investigadores han sido muy respetuosos en tratar de interpretar estos signos. De hecho, aquí están numerados para la investigación. Voy a nombrar algunos personajes claves en Colombia que nos han permitido conocer y adelantar trabajos sobre las 7 anunciadas piedras que voy a hablar, y también algunos personajes como Vicente Restrepo, investigador que le hizo mucho mal, nos ha hecho mucho mal a los historiadores y mal a todos, porque dijo que todos estos signos eran mamarrachos. Seguimos. Este aparatico muy curioso se llama yupana, tiene 11 huequitos y aquí ellos contaban con quinoa. No parece, pero es una especie de calculadora de bolsillo. La yupana, entonces, fue considerada acertijo, tiene compartimientos, pueden hacerse cálculos de unidades decimales con los 11 agujeros y se usaba con semillitas de quinoa. Para quienes estén interesados, el investigador Andrés Chirinos hace una explicación extensiva de cómo usar la yupana. Este es un descubrimiento muy interesante, es un disco que fue descubierto en Alemania. Aparentemente parece hecho con puntos
estéticos, decorativos, pero no es así. Los investigadores se pusieron a mirar las correspondencias del Sol en distintos momentos de la época, en tanto en otoño como en invierno, y han descubierto que la bóveda celeste y lo que ellos veían, esos alemanes, quedó registrado en este disco. Y es así como fue encontrado. Tenía daños en algunas partes, tiene estas barcas solares, y gracias a lo que ellos plasmaron, conocemos hoy puntualmente de lo que se veía en un cielo y que una cultura dejó plasmada hace muchísimos años. Entonces, desde el Neolítico, aquí vemos los arcos, habla de 82 grados, de 41 grados, del orto del ocaso. No voy a leer todas las diapositivas, esto va a estar en las memorias, y porque además creo que tengo exceso de material. Vamos a tratar de pasar por 200 diapositivas esta noche, entonces por algunas no hablaré mucho y en otras me extenderé. Muy importante en este hallazgo que se conservó el material asociado, en este caso pues espadas y otros objetos que nos hablan de la cultura que hizo esta labor metálica. Desafortunadamente aquí en nuestra Colombia las piedras que han sobrevivido han sido producto de la guaquería y hemos perdido el material asociado, lo cual nos limita y nos mutila información. Seguimos con los ejemplos del disco, cómo se fue construyendo en distintas etapas, y gracias a los investigadores y algunos materiales y microscopios, etcétera, se ha logrado esclarecer lo que estos antiguos nos han dejado consignado y codificado. Seguimos, por favor. Bueno, vamos a encontrar la palabra muisca escrita de muy diversas maneras. Es lógico porque este idioma era difícil de ser entendido por las personas que llegaron, los conquistadores, y entonces en los distintos libros está escrito de muchas maneras, lo cual no importa. Lo importante es saber que nosotros somos un grupo tamuy y que somos un grupo que se concentró en la veneración y en el respeto por las fuentes de agua. Cuando yo supe esto, realmente quedé conmovida y me sentí muy comprometida a seguir investigando. Este es mi primer libro, la primera publicación se llama Agua Fuentes en Bogotá. Fue el primer premio Ciudad Patrimonio, publicado por el Instituto Estatal de Patrimonio. La primera edición se agotó, ahorita hay una segunda edición, no sé si lo están vendiendo o regalando, pero se puede solicitar. De hecho, la mayoría de los cabildos indígenas lo tienen. Si algún cabildo no lo tiene, por favor, a la salida deja su nombre con Gloria Libertad, a ver cómo podemos solucionarlo. Bueno, entonces, en nuestros originarios observadores de los cielos nos han dejado consignados varios testimonios. Aquí tenemos este lugar arqueológico llamado Sanquecipá, mal conocido como el infiernito, porque desafortunadamente cuando las cosas no se entendían se le ponían nombres peyorativos. Entonces algunos sacerdotes dijeron que eso no debía ser sino obra del demonio satánico y que por eso lo pusieron infiernito, más el nombre es Sanquecipá. Algunas muy profundas mediciones se han hecho en los solsticios y en los equinoccios. Esta foto me la facilitó el profesor Bonilla, que está aquí, y todas estas construcciones y alineaciones han dejado testimonio de las observaciones hechas en este cielo especial puntual en Villa Leyva hoy. Existen todavía también algunos ejemplos de otros observatorios astronómicos como los cojines del Saque, también mal llamados los cojines del demonio. El profesor Fonseca los estudió muchísimo, también es una foto del profesor Bonilla, y aquí tenemos todavía estas grandes piedras donde ellos ejercían mediciones astronómicas de la bóveda celeste. Luego tenemos estos sitios muy especiales en los cuales podemos ir a mirar. Los conocemos como Guadalupe y Monserrate. ¿Seguimos? Entonces, aquí en estos lugares podemos ver lo que
los observadores astrónomos indígenas de Bacatá veían. Las mediciones que hicieron en los solsticios, especialmente de junio, y también cuando el sol aparentemente se detiene los días 21, 22 y digamos 23, y se ve perfectamente entre la iglesia de Monserrate y Guadalupe. Quiero que tengamos presente estos números, porque en este aparente momento de detención solar se van a basar muchísimos de los rituales y de las fiestas locales, como lo voy a explicar más adelante. Entonces, los nombres originarios eran Tensacá, Guafa. Hay algunas variaciones, depende, sabemos que el territorio Muisca era supremamente grande, estaba pues Bogotá, Santander, Sumapaz, etc. O sea que pudo tener varias denominaciones. He encontrado investigando estos nombres: Chunsúa, que significa portal de los dioses; Chihuachía o ventana de la luna; Guafa, Tensacá, etc. Y también, hablando con el abuelo Huasimán, me dijo que no solamente eran 2 montañas, sino también está una tercera montaña que se llama Huachiminigawa. Este espacio entre el agua es como un Stone Age, o sea, un Water Age de Inglaterra. Está marcando con estas piedras y con estas maderas correspondencias estelares. También nosotros aquí en nuestro territorio, seguimos, tenemos la maravilla de contar con este humedal que se conoce por Jaboque, Tunete o Tunigua. En este humedal han sido descubiertos más de 19 menires prehispánicos. Son estas piedras con una particularidad que tienen un agujero a prudente altura para poder mirar el cielo. El profesor Harry Maringer y John Miguel Muñoz, un estudiante de la Nacional, ya hicieron mediciones, ya han encontrado que por este agujero de los menires de Jaboque se puede ver la constelación de Escorpión. Entonces es muy mágico este sitio con el cual contamos. Lo que se ve en el cielo es esto, se llama Escorpión, pero hace mucha referencia como a una serpiente. Tenemos claras muestras de lo que significó la serpiente para la cultura muisca en miles de representaciones cerámicas, de joyería, etcétera, como lo voy a mostrar. Esto que estamos viendo acá son fotos aéreas del Agustín Codazzi. Nuestra cultura muisca hizo estos jarrillones, estos canales que son visibles desde el aire. Han quedado cortados por la construcción de avenidas, como por ejemplo El Dorado o el Club de los Lagartos en distintas zonas. Sin embargo, vemos la belleza, la majestuosidad y podemos ver la profundidad y la complejidad de esta cultura. No me voy a detener en las mediciones que se han hecho. Esto quiere decir Northwest, que son ubicaciones y mediciones de Azimuth, pero se han hecho muchas mediciones. El pueblo originario parece que se llamaba Chise, después Nuevo Ingativá. Estos cambios de nombre son terribles porque nos confunden, nos dificultan buscar en los archivos como el Archivo General de la Nación. Esta es otra foto aérea de cómo era el recorrido y lo que se ve desde el aire, que es muy importante y muy impresionante, los cortes que se hicieron en las montañas para evitar inundaciones, y ellos lograron controlar y sacarle beneficio a las aguas, cosa que nosotros no hemos logrado hacer en el siglo XXI. Entonces, lo importante de estos menires, porque tenemos muchos menires en Colombia, es que estos tienen este agujero que, insisto, era para hacer observaciones celestes. Vamos a seguir, pasamos por favor. Aquí hay un dato, en la otra por favor, muy importante. Dice que en un cerdillo, eso está en español de la época, del siglo XVII, en un cerdillo y junto a unas labranzas hay una zanja, un pozo que los dichos indios tienen fecho y que dicen ser un santuario.
Seguimos, por favor. Bueno, entonces, muy importante tratar de que recuperemos los nombres originales, por lo que digo yo, nos confunden, y a veces los nombres simplemente toman los nombres y los apellidos de los dueños o de las personas que pertenecían a un resguardo. ¿Seguimos? Seguimos, por favor. Bueno, los desbordamientos que no son controlados, muy bonitos, nuestros aborígenes los llamaban que era que se desencantaban los encantos. Ellos hablan de los moanes y de las sirenas. Hablando con las abuelas del cabildo de Osa, me contaban que por el río Tumberito ellas veían bajar las sirenas. Entonces tenemos muchas historias de mitología que nos remiten a los ríos, a las lagunas, gracias a la abundancia de la mitología muisca. ¿Podemos pasar? Bueno, entonces aquí hay un aspecto del humedal, de los menides que están en pie, porque hay muchos que están tumbados, algunos se los han robado también, pero todavía contamos con la gran mayoría. Y desafortunadamente el lugar se llena de basuras que el hombre blanco botamos, se sacan toneladas de basuras de este lugar que ya vimos que es un santuario prehispánico. Seguimos. Este es el aspecto del humedal en su mejor momento. Entonces, gracias a las mediciones de los profesores que he mencionado, logramos saber de la alineación de la constelación y también las últimas investigaciones que estamos haciendo muestran que no solamente hay una alineación con Escorpión, sino con 22 constelaciones más. Cambiamos de territorio. Este lugar de piedra tallada, con miles de figuras serpentinas de renacuajos, salamandras, mal conocido con el nombre de lavapatas, es un lavaestrellas. Realizado por un pueblo que yo llamo pueblo escultor, no sabemos su nombre. Aquí tenemos la Shakira tallada en la piedra. Este pueblo también fue observador de la bóveda celeste. Pasamos, aquí vemos una parte del altar y aquí era donde se sentaban para poder mirar las estrellas. Hoy se conoce, está en el Parque Arqueológico de San Agustín y la palabra San Agustín es debido al nombre del resguardo de los padres agustinos. Otros lugares de observación tenemos el templo de Sogamoso, el templo del Sol, hoy en Sogamoso. Esto es una reconstrucción hecha por el investigador Silva Celis, conservó los datos originarios, hizo volver a traer guayacanes de los llanos, porque como recordamos en la historia, esto fue incendiado por saqueo. En estos lugares sagrados y en sus alrededores se hacían festividades importantísimas. Una es la fiesta del Guan en Sogamoso, que ahorita se está volviendo a celebrar. También, la fiesta del Guan quiere decir una como recordación del caos primigenio, de cuando luego sale la luz y salen las semillas y hay fertilidad y hay vida. Se hacían unas danzas con 13 sacerdotes. Ya lo vamos a poner en la otra diapositiva, perdón. Entonces estamos hablando de las fiestas, la del Guan, importantísimo, la del Mosa o Huesa, donde había pues vertimiento de sangre, y otra ceremonia muy importante que es el de correr la tierra, donde se recorrían las lagunas sagradas. De esto no voy a insistir porque es el tema que va a tratar de Roberto Santos próximamente. Entonces, la mayoría de las comunidades americanas experimentaban un miedo a la catástrofe cósmica. Cuando les dije que nos acordáramos de los números 21, 22 y 23, ellos sentían que el sol se paraba, se detenía y que podía no volver a salir. Entonces se hacían muchas fiestas, danzas, con chicha, con bailes rituales, para rogarle al sol que volviera a salir, que volviera a girar, para que hubiera otra vez luz, fertilidad, semillas y así no hubiera hambre. Otro lugar del cual tenemos que recuperar la historia de los nombres es el Santuario de la Rana.
mal llamado las piedras de Tunja en Facatativá. Este es un lugar especialísimo donde fueron utilizadas las rocas, digamos, naturales, y aquí vemos un corte que fue hecho por los muiscas para acentuar esta forma espectacular de la rana. También, pues, tenía y tiene pintura mural y petroglifos. Sé que los hermanos Kogi han estado ayudándonos a descifrar los códigos sagrados registrados en este santuario. Seguimos. Entonces, pues hoy estamos haciendo un recorrido despacio, como lo plantean los muiscas, para ver si logramos entender quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seguimos siendo. Entonces, en este territorio, los nombres originales parecen ser Abya Yala, Guaraní, Americúa o Tierra de Altos Vientos y Huracanes, Bacatá, que es la fuerza energética de la tierra, Ba, Aka, Ata, lugar con la conexión de la fuente ancestral de la vida, o Muisquita y Muequetá, hablando con los abuelos que viven, que conservan memorias, nos dicen que este es el nombre que en realidad deberíamos usar más que Bacatá, Muequetá. Bueno, vamos a empezar a hablar de las piedras y de los calendarios. La cultura guane, asentada en Santander, comparte muchísimas diosas, como la diosa Machué, con los muisca, y ellos hicieron un calendario con 15 cuentas talladas. Esto fue lo que se encontró en un entierro en la Mesa de los Santos, y tiene las siguientes piezas: una Machué amamantando, otra Machué sin bebé. En este cuenco estaban las 15 tallas que el investigador Gutiérrez asegura que es un calendario. Cada cuenta está tallada de una manera especial con la referencia al sol, y él ha hecho un trabajo muy profundo también para explicar toda la información cósmica consignada en estas piezas, a través de formas muy simples y a la vez complejas, con puntos, lo relaciona con la misma numeración muisca. No me voy a entrar a discutir si lo guane influye a lo muisca, si lo muisca a lo guane, porque cada cultura se siente autóctona, pero hay muchas coincidencias en la interpretación y en las enseñanzas dejadas por ambas culturas. Entonces, estos son algunos de los signos utilizados en las 15 piedras, cerámicas talladas. Y así como los egipcios encontraron correspondencias con Orión, nosotros también en América encontramos correspondencias en el cielo y vemos en ellos animales propios de estas tierras, la araña, las arañas, etc. Aquí tenemos un cuadro muy interesante donde estamos viendo esto que son los signos numéricos muiscas o chichas, los nombres con los que se llamaban, que son Ata, Bosa, Mica, Mujica, Jisca, Ta, Cujuca, Surusa, Aca, Uxica y Hueca, que es 20 en número sagrado. Y aquí hay una representación de los jeroglíficos incas, donde vemos algunas correspondencias muy interesantes también. Y a mí me encanta ver que las explicaciones están muy relacionadas de los números con lo que son las siembras, ¿sí? Los ojos abiertos de la noche, el plenilunio. Realmente encontramos acá una cantidad de códigos que vale la pena adentrarnos y hacerlos más propios. Entonces, dentro de esta complejidad, como se dice ahora, vamos a ver a través de la arqueoastronomía los aportes del calendario muisca. Entonces, estos números hacen relación no solamente a contar maíz o quinoa, etcétera, sino también está viendo unos guarismos aritméticos con correspondencias celestes, como con la Vía Láctea. Va a ser un poco más claro en las otras diapositivas. Bueno, aquí comienza el tema que fue registrado por distintos investigadores. Afortunadamente Humboldt, José Celestino Mutis, el padre Dadei y el padre Duque
Perdón, nos vamos atrás, la anterior, por favor. Entonces, la mayoría de los libros comienzan a prevenir este tipo de ilustraciones con distintos nombres. A esto se le ha llamado el acrótomo, el anillo solar o el anillo lunar. Aquí tenemos los números, y aquí aparece registrada en las publicaciones de Humboldt los primeros dibujos de una piedra que ha sido llamada piedra negra o verde, pentagonal o sextagonal, o de 6 lados. Vamos a mirar los registros y los dibujos, no sabemos si fueron hechos por el padre Dadey, el padre Duquesne o por Humboldt, pero afortunadamente los conservamos porque las piedras están refundidas o perdidas. Los historiadores comienzan a interesarse por lo que hicieron los muiscas, y aquí tenemos de hecho 3 versiones, una del investigador Acosta, de Humboldt y de Cerda, donde cada uno trata, digamos, de copiar lo que está viendo como números muiscas. Entonces, dentro del acrótomo, afortunadamente, en muchas publicaciones lo tenemos. Al principio es difícil de entender y de comprender. Vamos a ver estos números, por ejemplo aquí dice 7, 21, 11, ya vamos a ver cómo se usaban, y seguimos encontrando cada vez más información, que son el anillo, y aquí tenemos ya una explicación mejor hecha por Duquesne, se llama la tabla calendárica, aparece en inglés, porque todos estos aportes del padre Duquesne han sido retomados y están siendo investigados otra vez por jóvenes investigadores como el profesor Emanuel Arturo Izquierdo, que también nos va a dar una teleconferencia, y él se ha basado todas sus investigaciones a partir de esto. Pasamos a la próxima. Esto también hace parte de la publicación, se llama Disertación del Calendario Astronómico, donde hay toda una explicación con los números. Aquí, para los que no alcanzan a ver, dice Jisca, Mujica, Cujupca, Uxica, Mica, y son una cantidad de correspondencias, especialmente lunares. Seguimos, por favor. Bueno, entonces voy a detenerme aquí un momentico. El padre Duquesne, porque era sacerdote, nacido en Bogotá en el siglo XVII, él tuvo la dicha de viajar, estuvo en Inglaterra, pudo estudiar, pudo mirar, y además escribió muchísimos libros. Este es importantísimo, está colgado en internet, se lo recomiendo. Dice: Interpretación del calendario muisca, uno de los más curiosos monumentos americanos. Disertación sobre el calendario de los muiscas, indios naturales de este nuevo reino de Granada, dedicada al doctor don José Celestino Mutis, director general de la expedición botánica, por el doctor don José Domingo Duquesne de la Madrid, cura de la iglesia de Gachansepa, de un resguardo de los indios, en 1795. Insisto en este dato porque era una persona, como dicen ahora, culta, que tuvo la maravilla de haberse interesado en lo que le contaban los aborígenes nativos, los oyó y registró todo lo que ahorita estamos, digamos, hablando y que logramos conservar. Entonces, el profesor Duquesne dijo que era importantísimo interpretar las figuras del calendario de la cultura que los produjo en la misma cultura, no sentarse en un escritorio en París a ver de qué se trataba. Trató de no insistir en que eran ídolos ni fetiches, sino le interesa la observación y las prácticas culturales y la observación celeste que hicieron estos aborígenes. Entonces, aquí volvemos otra vez, como les cuento, se puede llamar SOCAM, quiere decir calendario. Aquí en colores está mejor, un poco más visible, porque ellos tuvieron una cosa, a mí me parece que más que decir complejo, es muy exótico. Ellos registraban, medían y hacían una maroma que se llama intercalación de los años, y con los números. Como cuento, es un poquito difícil de entender, pero una vez que uno se mete en el ritmo, y como nos lo va a también insistir el profesor Izquierdo, lo vamos a poder dominar en un tiempito todos. Entonces, aquí tenemos los signos de las lunas o sunas, que son periodos de tiempo, el año muisca de 20 lunas y el número de intercalaciones que se realizaban cada 37 años.
Voy a despacito leer esto, no pretendo que lo entendamos totalmente, pero para que veamos la profundidad de las enseñanzas de esta cultura. Bueno, dice que Duquesne, guiado por algunos indios que conservaron los conocimientos y los ancestrales y los registraron en 3 caras de una piedra y con las intercalaciones de Ata, Sujusa, Quisca, los que se realizaban cada 9 años de 12, 13 sunas, correspondientes al 6º, 8º y 10º año muisca de 20 sunas o periodos. Entonces, pues era un pueblo agricultor y un pueblo que miraba la tierra y miraba los cielos. Afortunadamente, Humboldt también retoma esto y lo popularizó, lo escribió y insistió en un concepto muy interesante, al decir que estos aborígenes tenían unos hieroglifos que eran símbolos sagrados y lo que le interesaba ver lo que tenían de conciencia religiosa. No podíamos pensar que era un alfabeto a la manera europea. Entonces, cada vez hay más publicaciones. Aquí ya vemos que la piedra es de color verde, tiene todas estas caras. Y aquí está, digamos, la cara de debajo. Seguimos. Miremos la piedra. Entonces, tiene varios signos. Uno que llama poderosamente la atención, que es una rana en actitud de brincar. Aquí tenemos una serpiente entrando en un rectángulo, otra serpiente y otra serpiente. La serpiente, en la mayoría de las culturas, es un símbolo del tiempo. Y cuando tiene rayas, nos está hablando de periodos de tiempo. Entonces, esta piedra es anverso, esta es la cara de atrás, donde está numerada, como lo hicieron desde Humboldt para poderla estudiar. Aquí hay unas fotos de las caras por separado, vamos a pasarlas un poco más rápido. La rana en actitud de brincar. Seguimos. Entonces aquí están las letras. Yo me puse a hacer el ejercicio de coger las piedras y tratar de entender, porque no me cuadran las descripciones. Quizá habla una piedra pentagonal o una piedra de 6 lados. Al estar descritas no nos muestran qué pasa en esta cara. Veo y entendí que hay algunos errores de dibujo porque no cuadran, digamos, las proporciones, pero hay un intento por ver qué fue lo que ellos nos quisieron decir, porque estas piedras están desaparecidas. Insisto, afortunadamente tenemos los dibujos hechos por Humboldt, por Caldas, por el mismo Duquesne. Al final, si alguien quiere mirar las maquetas de las piedras, pues están aquí sobre la mesa. Entonces, para que veamos cómo se trataron de hacer descripciones muy precisas de las piedras, insistimos en que la cultura muisca dice que fueron hechas por el mismo Bochica, que no solamente sirve para el cómputo de los tiempos, sino que está contenida en la legislación, los ritos y las ceremonias a seguir del pueblo muisca, cómo gobernarse. La medida más sencilla fue tomada de la luna, están las revoluciones periódicas, y comienzan a hacer unas descripciones, como hablábamos con Roberto, donde por ejemplo dice: el primer lado de la piedra es más largo que los otros, tiene una figura de sapo, rana con cola y sin patas. Luego aquí está la letra E. Encuentro en la mayoría de estos trabajos que son muy descriptivos, más no interpretativos. Entonces yo me he querido poner a tratar de interpretar junto con algunos otros investigadores para no quedarnos solamente en las descripciones, sino qué nos quisieron decir. Vamos a encontrar repetidos en las piedras que voy a mostrar el tema de la rana, de la serpiente y otros. Entonces todas estas descripciones están hechas muy bien, pero hay un miedo a correr el riesgo de la interpretación. ¿Seguimos? Bueno, entonces aquí vamos a pasarlo también rápido. Son unas fotos de tratar de armar con las piedras, con las descripciones que nos han dejado los historiadores. Es un ejercicio interesante para ver realmente cómo pudieron haber sido las piedras observadas por ellos. Bueno, aquí encuentro una piedra también que me ha llamado mucho la atención. Aquí tiene 1, 2, 3,
4 lados. Voy a mostrar otra diapositiva. Perdón, voy a tener primero esta. En la rojita, por favor. Hablándoles de las descripciones, quiero que miremos esto. Un historiador dice: muestra el collar del sacerdote un cómputo trecenal que, factorizado por las orejas, nos da el valor del cuerpo de que es 260 días. El número 8, factorizado también por la trecena, nos da el valor de la cabeza del año, que son 104 días. Que hay entre uno y otro paso del sol sobre el cenit de la canícula propia. Esta figura hace parte de la piedra siguiente, por favor. Está aquí. Entonces aquí vemos pues las caras, aquí está la descripción de esta figura, y cada una pues es bien complicada. Desafortunadamente estas piedras en la mayoría de los museos están clasificadas como matrices para joyería, pero si nos ponemos a ver, pues sí hay algunas figuras que nos recuerdan lo que nosotros vulgarmente llamamos tumbos. Sin embargo, esta figura yo nunca la he visto en una representación, no creo que sea una matriz de joyería, está hablándonos de signos codificados con un mensaje especial relacionado con la tierra. Aquí, y esto ha sido maravilloso, la anterior que les mostré, no tenía esta, entonces también tengo una duda. No sé si es que son dos piedras distintas, si hay una piedra que fue mal dibujada, porque tiene elementos similares, pero tiene unas partes abstractas, y aquí lo que te digo, en el Museo del Oro y en otros museos, pues yo jamás he visto una forma como esta. Y, perdón, otra vez la anterior. Y aparte de esto, que me queda la duda si eran una o dos piedras diferentes, aquí encontramos también una piedra mutilada. Fueron perseguidas, rotas, destruidas, y entonces de esta piedra no tengo ninguna información diferente a esta. Alcanzamos a reconocer una rana y algunos otros signos que de momento están perdidos. ¿Seguimos? Seguimos. Entonces, pues, la historia es un poco triste acá. Estoy hablando de piedras desaparecidas, pero yo les voy a mostrar algunas que sí tenemos. ¿Seguimos? Ok, bueno, este es el personaje, Domingo Duquesne. También tenemos informaciones encontradas. En algunos libros dicen que esta es la piedra de Duquesne, en otros libros sugieren otra piedra. Seguimos, por favor. Y aquí realmente yo le tengo mucho cariño a este sacerdote, porque con interés y con humildad escuchó a estos indígenas en los resguardos, consignó sus saberes y los trató de una manera respetuosa. Gracias a él podemos tener esta información, lo repito, me parece que fue un personaje muy valioso que en el siglo XVII tuvo la inteligencia de registrar esto, enfrentándose a la academia. Y todavía tenemos personas de la academia que niegan que haya escritura, ni contabilidad muisca ni escritura, y además los errores se siguen registrando en los textos escolares uno tras otro. Dudé mucho en poner esta diapositiva, pero me parece pronto importante tenerla. Así como el padre Duquesne defendió a los indígenas, defendió su pensamiento, su cultura y sus signos, hubo otros personajes que no lo hicieron y trataron los dibujos y lo que he mostrado como meros garabatos y mamarrachos. Tristemente, este fue un personaje como Vicente Restrepo, donde a veces habla de una manera más o menos bonita o tranquila, diciendo que esto es una invención de honrada fantasía, y otras veces más descalificante cuando trata lo muisca como si fueran mamarrachos. Y estas corrientes han persistido, entonces no lo quiero contar pues como chisme, sino simplemente que los errores se siguen repitiendo, y por eso es que en tantos textos de historia aún encontramos que el idioma no existe, que la cultura no existe, que no hay muisca, que no hay escritura, que no hay petroglifos, etc. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, exceso de dibujos. Seguimos. Y de esto que ya hablamos, esta piedra que no sé si son una o dos, esta que es la piedra de Duquesne, y aquí tenemos otras que, como digo, de momento están clasificadas como matrices para joyería y no tenemos mayor información. Y luego, la piedra
que se le refundió a Cuilmont. ¿Cuál era? ¿Cómo era? La piedra que tuvo Bolívar. ¿Cómo era? ¿Dónde está? El registro de los números me parece que es muy acertado cuando es definido de que fueron hechos con un palo y una cuerda. Con un palo y una cuerda se hacían muchas cosas en los cercados muiscas. Tengamos en cuenta esto y, perdón, si nos fijamos en los dibujos, realmente sí parecen trazados con un palo y una cuerda y como mirando al cielo. ¿Seguimos? Algunas otras piedras muiscas fueron reportadas en 1840, o sea, siglo XIX, dentro de una colección privada de un personaje francés. ¿Seguimos? Aquí hay una descripción de la colección de Monsieur Haut-Gomard, donde habla de que las piedras tenían cabeza humana, instrumentos, insectos, crustáceos, etc., que él dice que se parecen a lo que ha dibujado Humboldt. Seguimos. Y desafortunadamente los reportes son de perdidas o desaparecidas. Afortunadamente tenemos piedras. Esta está en el Museo Nacional no expuesta. Entonces, esta piedra se llama la piedra de Choachí por el lugar en el que fue encontrada. Tiene una parte anversa y otra reversa. Aquí se ve la rana, está roto este pedazo, pero todavía reconocemos que es una rana. Y aquí en esta parte tenemos unas cuentas calendáricas, nos devolvemos a la anterior, por favor, donde vemos una serie de pajaritos con unos punticos. Y entonces estos pajaritos tienen 3, 4, 5, 6, 7, muchos punticos. Y esta piedra ha sido profundamente estudiada por el profesor Izquierdo. ¿Seguimos? Aquí está el diagrama. ¿Seguimos? Y entonces acá con este pajarito y con los puntos también hay un registro de tiempo. Muestra. ¿Seguimos? Aquí hay pues una explicación en color que nos aclara un poco la posición de los pajaritos y las investigaciones de Manuel Arturo, que nos las va a contar aquí en Bogotá. Luego, cuando éramos niños también nos regañaban que por qué contábamos con el dedo. Es magnífica la mnemotecnia de contar con los dedos. Entonces aquí tenemos los números, ata, bosa, misca, mujica. Ellos contaban con los dedos de las manos y además con los dedos de los pies. Era un recurso mnemotécnico muy interesante, lo usaban, lo siguen usando y usémoslo. Bueno, afortunadamente eso también se conserva, está en el Museo de Sogamoso y es un fotuto, un caracol ceremonial. Se tomaron el trabajo de pintar un registro en rojo, aquí está mostrado pues en línea recta, vemos ata que es 1 pero también es 11. Vemos otra vez esto recurrente, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en otros hay 9, en otros hay 10. O sea que aquí tenemos también un calendario sagrado con referencias a la siembra, a las épocas de lluvia, etc. Se conserva, como les digo, afortunadamente otra manera de llevar el calendario tal vez en el bolsillo. Tenemos ahora otras piedras. Esta piedra lunar es de Nilo. Muy interesante también, es un petroglifo con algunas figuras asociadas que tenemos que investigar. Y aquí el profesor Muñoz, investigador, también hace un análisis de todas estas figuras. En la próxima. Bueno, tenemos una cosa, uno es de Tibacuy y otro es de Nilo. Se parecen pero no son iguales, sin embargo tienen este tipo como de bucles que ya vamos a ver. Para los que les gusta multiplicar 28 por 13, ¿cuánto es? 364. Bueno, seguimos. También tenemos registros, como aquí el número 7, hechos en petroglifos, también en Tibacuy, un lugar muy especial. Tibacuy, tenemos muchas como registros de cuentas y de mediciones. Seguimos. Aquí tenemos esto en Nilo, desafortunadamente las fotos son malísimas, pero registros de tiempos hechos con puntos y con rayas. Seguimos.
Entonces, el profesor Muñoz, en la que acabamos de ver, describe todo esto muy extensamente. 26 bucles en su interior con 14, lo cual da 364, que es un año de 14 meses y 26 días. Entonces, vemos que hay una intención repetida de dejar información calendárica en distintas piedras, en distintos sitios. ¿Seguimos? Otra en Tibacuy también, más sofisticadas unas que otras, cuentas calendáricas. Entonces, el profesor Muñoz las entrega muy bien, 12 por 15, cuánto es 30, que es 29.5 días, etc. Se hace un promedio, da 26 a 28 días, que son cuentas lunares. Bueno, también Tina de la Luna, piedras gigantescas, donde se recogía agua en este tipo de tina, y esto fue una tendencia muy especial de nuestro territorio de recoger agua en las piedras para poder mirar los cielos. ¿Seguimos? Esto, agujeros se llaman mollas, estratégicamente talladas en la piedra para por reflejo poder observar. Hay cosas que no son fáciles de ver mirando solamente con los ojos, por los reflejos podían medir, comparar, y si ponían un gnomón, que es un palo, una varilla, para mirar las sombras, pues se completaban las mediciones para ser registradas. Entonces, este es el aspecto de una molla, digamos, que no se usa, que hace parte arqueológica, pero si las vemos, pasamos. En esas mollas se registran los ciclos lunares, pasamos, por los reflejos del agua, seguimos. Y aquí encontramos en otro lugar, otra piedra muy investigada por el profesor Roberto Lleras. Aquí tiene las mediciones, correspondencias solares, correspondencias lunares, y era una piedra ubicada en un territorio. Seguimos. Entonces, también hay una explicación muy grande. Este monolito pudo haber sido utilizado con un grabado gnomón, como estábamos hablando, para poder mirar fenómenos astronómicos asociados, y en esta piedra se hicieron mediciones y se encontró un azimut de 45 grados. ¿Seguimos? Esta piedra fue recientemente descubierta entre Cota y Chía, también es un calendario lunar. Vemos los orificios ubicados estratégicamente. Vuelvo e insisto, el territorio muisca era muy grande, muchas regiones, muchos pueblos, y pues cada uno tenía su piedra, no tenía que ir de Zipaquirá a preguntar a los de Chía qué iba a pasar o viceversa, sino cada uno podía tener su propio altar para hacer sus mediciones. Los reflejos logrados. Bueno, entonces, en las piedras se observaban los astros, las constelaciones, la Vía Láctea, etc. Aquí tenemos, esto lo ha llamado calendario piedra genética el profesor Gutiérrez. Él dice que aquí hay un registro genético muy antiguo, lo llama premuisca. Pasemos a la otra diapositiva. Y como él nos va a dar una conferencia, no le voy a quitar el placer de explicarnos. Sin embargo, él nos contó que esta representación son una representación de los ovulación de una mujer, y aquí se muestran las fotos de lo que ha sido conseguido hoy con unos microscopios muy puntuales. Entonces hay una información genética muy investigada por el profesor Gutiérrez, que también lo escucharemos próximamente. Entonces, otra investigación o investigador, el profesor Juan David Morales, que aquí lo tuvimos escuchándolo también. Ya solamente voy a nombrar algunas cosas donde él dice que en las cerámicas, pasamos, también tenemos codificación hecha por rayas, también con puntos, y donde él encuentra repetidos los números como el número 13, el número 130, que nos da 260, si es 2 veces, todos los números que nos hacen referencia a las mediciones de los tiempos profanos, sagrados, registrados en las vasijas. Como él ya lo explicó, tampoco me voy a detener, pero él hace una cantidad de cómputos del número 260, del número 365, de como los 20 días, 13 meses, como ya lo explicó. ¿Seguimos? Cada puntico parece ser una semillita de maíz. Esto es del periodo Herrera. Los investigadores han dicho que hubo periodo pre-Herrera, Herrera, Muisca o pre-Muisca. Esto
tiene mucho tiempo de antigüedad y ya había un registro de tiempo de los astros, de lo que estaba pasando en su bóveda celeste puntual. ¿Seguimos, por favor? Entonces, esto ya lo explicó todo el profesor Morales. Seguimos. Y aquí las últimas investigaciones dicen que esto es una representación de la Vía Láctea. Toda esta información plasmada en muchos soportes, lo hemos visto en piedras, en cerámica, lo hay en joyería que no voy a mostrarlo, y obviamente en los petroglifos, y con los números que vuelven y se lo representan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 2, 14, y si tiene 2 rayitas son 28. Entonces no puede ser coincidencia que los números los estemos encontrando en tantísimas representaciones pictográficas. ¿Seguimos? Aquí también cuentas solares y dicen otros investigadores que hacen alusiones a la representación solar. También 2, 4, 6, 8, 10 y por 2, 20, separados con la serpiente del tiempo, como ya dijimos. Bueno, entonces aquí esto es un diagrama hecho por el profesor Fermán Contreras de la Universidad Nacional. También está tratando de ver cómo podría haber sido un calendario, como un alfabeto muisca. Seguimos. Y todo esto para llegar aquí, donde he retomado investigaciones de varios colegas, y aquí voy a hacer un aporte personal. Miremos, la mayoría de las telas prehispánicas o muiscas que encontramos tienen repeticiones decorativas. Sin embargo, pasamos Mari, por favor. Nos hemos encontrado con esta pieza maravillosa. Esto es una tela, un fragmento que fue encontrado posiblemente en un entierro, fue saqueado, guaqueado, está fraccionado. Sin embargo, hemos logrado encontrar la siguiente información aquí plasmada. Tengo que agradecer a Roberto, al arquitecto Roberto Santos, a Juan David Morales, al profesor Izquierdo también, que fueron como cómplices conmigo. Viajamos a Pasca y hicimos algunas mediciones. ¿Seguimos? Voy a, solamente para que nos acordemos cómo se hace una tela. Se parte del algodón, se saca una fibra. Seguimos. Esa fibra hay que hacer un lavado, hay que hacer un cardado, hay que hacer un cepillado, hay que hilarla con los usos, hay que darle vueltas. Y finalmente, más atrás, para lograr un hilo fuerte y resistente hay que hacer unos procesos hacia derecha y izquierda que se llama torsión, Z o S. Esta tela tiene una torsión S, en este sentido. Muchas telas prehispánicas tienen torsión Z o torsión S. Aquí está con los cabos, o sea que fue una construcción hecha cuidadosamente, luego pintada con colores rojos. El color rojo es un color sagrado para los muiscas. Seguimos. Posiblemente se trabajó en un telar de cintura con el cual se logra la torsión con el movimiento del cuerpo. Este es un pedacito de la fibra obtenida del textil prehispánico analizada. Y aquí pues hay unos dibujos tomados de Pomán de Ayala, donde nos muestra cómo es un taller de cintura y todo el trabajo que se hace pues para lograr una tela. ¿Seguimos? Entonces seguimos con nuestra tela que tiene varias figuras. Tenemos soles, tiene esta figura que ahora vamos a explicar que se llama el gallito de la roca. Tiene como una cueva y tiene divisiones de 2 rayas que nos están hablando como de periodos de tiempo. Como les cuento, estuvimos en Pasca. Juan David Morales hizo un dibujo minucioso de cada parte de la tela. La tela no está en buen estado, está un poco desteñida. ¿Seguimos? Aquí tenemos fracciones de los dibujos para poderlos analizar. Continuamos. Hicimos todos los dibujos de todas las partes de la tela. Seguimos, por favor. Voy a hablar entonces acá de estas representaciones. Es muy importante ver cómo los muiscas analizaron
los textiles en una referencia cósmica, teniendo en cuenta la geografía sagrada local. ¿Seguimos? Volvemos a nuestra tela. Voy a estar haciendo este juego de ir a la tela y a los fragmentos para que lo tengamos presente. Un fragmento. ¿Seguimos? Y aquí, entonces, el concepto de geografía chamánica la veo muy bien aplicada en estos pedacitos de textil, en un concepto como de geografía espiritual o de geografía de campos de poderes. Y en esta tela fueron registrados hechos que para este pueblo fueron importantes y significativos. ¿Seguimos? Entonces, aquí vemos los detalles que son solecitos como con unas patitas. Seguimos. Otro fragmento. Continuamos. Encontré esta información que ellos creían que en la muerte había un camino. En este camino veían que se dejaba la existencia en la constelación de Cáncer, se abandonaba el mundo y se pasaba a la constelación de Capricornio. Bueno, es un dato curioso. Seguimos. El estado de la tela con sus mediciones, a pesar de que está con hilitos sueltos, pálida, ojerosa, transparente, logramos obtener la siguiente información. Vamos a referirnos a este pedacito de fragmento. Y en este fragmento encontramos un personaje que lo hemos llamado el gallito de las rocas. Este, que es un ave real, realiza en la vida diaria o real una danza espectacular al sol sobre las rocas o ramas de los árboles. Varios machos caminan, saltan, giran y se devuelven sobre una rama en volteretas de un ir y venir similar al sol. En observaciones repetidas de los aparentes movimientos o desplazamientos del sol durante los equinoccios, los muiscas pudieron pintar dicha escena. ¿La recuerdo? Estamos hablando de este pedacito. Seguimos. Esta danza, en esta representación, era para atraer a las hembras y aparearse. Fue encontrada similar a lo ocurrido por el sol y parece haber sido representada y plasmada aquí en abstracción de dichos dibujos con el ave en mención y su cresta realizada con los grafismos de los rayos solares. Seguimos. Esta ave con dos cabezas se encuentra en mucha iconografía prehispánica, como también la doble serpiente, el doble dragón, el doble felino, y siempre en colores rojos. Entonces, esta figura que Epicán ha clasificado como el animal encorvado, y nosotros lo hemos llamado el gallito de las rocas, se encuentra y se encontraba en territorio muisca en una clara alusión al sol. Territorio grandísimo en Colombia, Cundinamarca, lleno de expresiones y de registros hechos por nuestros ancestros. ¿Seguimos? Este mapa fue construido por Roberto Santos y aquí nos muestra cómo son las formas que presenta una medición que se llama el cuarto solar. Vamos a seguir. Y entonces, nuestro dibujo, el gallito, con los soles puestos acá en cuarto solar, quiere decir que, ¿seguimos? Él encontró unas correspondencias en el, digamos, del cuarto solar respecto a Chía, al templo de la luna, el cuarto solar de la luna, el templo de la luna y la laguna de Siecha. Él hizo esta reconstrucción de cómo eso visto en el cielo tenía correspondencias geográficas y correspondencias en la tela en mención. ¿Seguimos? Entonces, también, y esto puede ser la inspiración de este pedacito de Roberto, lo voy a leer tal cual, textual. En correspondencia con los alineamientos que hemos trazado sobre el territorio, encontramos que el templo de la luna de Chía se encontraba en el corte de la dirección del sol en el solsticio de junio desde la laguna de Guatavita, con la dirección del sol en el solsticio de diciembre desde la laguna de Siecha, y la dirección del cuarto solar desde dicho templo marcaba la dirección de la laguna de Huasca. Es decir, que la referencia a estas direcciones en estos tres momentos del año determinaba la correspondencia del lugar del templo de la luna con tres lagunas sagradas más importantes del territorio Zipa, y que se hacía en la ceremonia de correr la tierra. Seguimos.
Un momento. Mari, la otra. Ya va, espera Ah. que está. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? En esta tela, en este fragmento pequeño, pálido, ojeroso, hemos encontrado una cantidad de información que nuestros ancestros nos quisieron dejar y que afortunadamente estamos empezando a develar. No hemos analizado sino una quinta parte de la tela y esperamos seguir así. Entonces, la mayoría de los territorios fueron ocupados por invasiones de otras culturas. Aquí los lugares sagrados indígenas fueron ocupados por construcciones, obviamente de la religión católica, sobre los templos del Cusmui y la Chunzúa de los poblados originarios. Y estos fueron reemplazados por las iglesias de los pueblos actuales. La edificación que existe hoy en el lugar del Señor de la Piedra conserva la memoria de esta dirección en el eje longitudinal de la arquitectura, como lo voy a mostrar en este otro mapa. Y él sigue explicando de los alineamientos que se ven en este territorio, pero nos ha llamado la atención que está muy claro explicado el cuarto solar, que no había sido muy evidente. ¿Seguimos? Entonces aquí tenemos una dirección norte, una dirección sur, y en la dirección media también ellos la quisieron marcar con el siguiente aporte. Esto hacia el norte y hacia el sur son los movimientos aparentes de los dos puntos extremos, tanto el solsticio de junio como el extremo norte. Próxima diapositiva. Y entonces volvemos a nuestra representación, seguimos, y entonces entre el solsticio del norte y el de diciembre en el extremo sur, con la posición del sol en el punto intermedio que corresponde a los equinoccios de marzo y septiembre en este territorio. De tal manera que, próxima diapositiva, vemos que hemos encontrado una fecha muy puntual que es entre el 4 y el 5 de mayo, que corresponde a lo que aquí veíamos, que era la Cruz del Sur, la anterior, llamada Cruz de Mayo, Cruz del Sur o Chacana. Entonces nos está mostrando que en el centro tenemos visible este fenómeno celeste muy apreciado y de culto para los territorios americanos. Continuamos. Entonces, esta fecha del 3 de mayo, la Chacana, está directamente relacionada con la aparición de la Cruz del Sur y de las constelaciones, y dentro de ese era el dibujo, digamos en plano, aquí está el dibujo en el territorio mismo. Seguimos. Y entonces, así como los alemanes lograron identificar las posiciones celestes en su territorio, nosotros estamos encontrando el legado ancestral en nuestro territorio. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, trataré de responder.